Qué alegría saludarlos, queridos amigos, para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Estamos iniciando la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es una carta a la cual se desconoce su autor. La tradición y la gramática pues del texto dice que tal vez, posiblemente fue Pablo quien haya escrito esta carta, ¿verdad? Todos los eruditos concuerdan que fue escrita aproximadamente en el año 45 después de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. El día de hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 1 y el contexto de esta carta es interesante porque esta carta se encarga de desatar o de esclarecer los emblemas del Antiguo Testamento, especialmente los del santuario, para esclarecer y mostrarnos qué símbolo o qué simbología tenían ellos para con la salvación y para con nosotros hoy. El día de hoy, pues, el capítulo es interesante porque este es un tema de discusión para muchos religiosos que piensan que Jesucristo fue creado. Pero la Biblia muestra desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento que Jesucristo no fue creado, que Jesucristo es creador antes de la encarnación, durante la encarnación y después de la encarnación. Cristo siempre fue Dios. El texto bíblico dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de Dios y por quien asimismo hizo el universo, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, a quien sustentan todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación en nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí vamos sacando conclusiones brevemente. En primer lugar, muchas personas sostienen que Jesucristo fue un ser humano creado o un profeta común. En primer lugar, los profetas no podían ni pueden perdonar pecados. En segundo lugar, un ángel creado tampoco podría salvar a la humanidad, ni perdonar al pecador, ni perdonar sus pecados. Y el texto bíblico señala que Jesucristo se presentó como purificador, como el que tenía poder y el que tiene poder para salvarnos, para rescatarnos del pecado, siendo la misma imagen de Dios, que significa o representa siendo otro igual a Dios, siendo uno con Dios, siendo uno con Dios y semejante a Dios, entonces eso lo hace un Dios. El texto bíblico continúa diciendo: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Y el autor bíblico aquí en todos los demás textos empieza a citar el Antiguo Testamento, incluyendo mayormente el libro de los Salmos, para asegurar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Salvador, y que todos los judíos en aquel entonces habían pintado, habían visto a Jesús como un simple profeta, inclusive algunos que habían creído en él, que todavía lo seguían viendo como un mero hombre, debían de entender de que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. El texto bíblico continúa diciendo: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Esto lo encontramos en Salmo 2.7. Vemos que a través de la historia el autor bíblico está diciendo, está citando el Salmo para decir que jamás en toda la historia de la humanidad, en todos los relatos bíblicos, Dios llamó a un ángel hijo, pero que a Jesús no lo llama un angelito más, un ángel más, un querubín más, un serafín más. A Jesús lo llama hijo. Continúa el autor bíblico diciendo, citando el Antiguo Testamento. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adorarlo todos los ángeles de Dios. Es decir, aún en la encarnación de Cristo, cuando Cristo es encarnado, el mismo Dios le pide a los ángeles que adoren a Cristo Jesús, mismo que Jesús estaba encarnado. Otra evidencia de que Dios es Jesús y Jesús es Dios. Continúa el texto bíblico diciendo, y ciertamente, hablando de los ángeles, dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, centro de equidad, el centro de tu reino. Alabado sea el nombre del Señor, porque ningún ángel tiene reino,
Los ángeles están en el reino, sí, pero el que está sentado en el centro de equidad es Dios y su Hijo, Cristo Jesús, que es el mismo Dios. Entonces también le pertenece ese lugar porque Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios, Jesucristo puede sanarte, Jesucristo puede perdonarte, Jesucristo puede salvarte, Jesucristo puede transformarte. No precisas de ir a un hombre, no precisas de ir a un padre, no precisas de ir a un sacerdote, no precisas de ir a un pastor para salvarte, ni precisas de ir a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es Dios. Finalmente Pablo concluye diciendo, o el autor bíblico, la tradición dice que esta carta es de Pablo, mas no sabemos. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con el oleo de alegría, más que todos tus compañeros. También dice, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son sombra de tus manos. Entonces, una vez más, el autor bíblico destaca, recalca y remarca que Jesucristo también estuvo presente en la creación. Y el efecto bíblico es claro cuando dice en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a semejanza de Dios. Bueno, ellos parecen, eh, ellos parecen más, tú permaneces. Ellos parecen más, tú permaneces, dándole a entender podríamos decir, la eternidad de Dios, la eternidad de Jesús. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los volverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El mismo de ayer, hoy y por siempre. Ese es Cristo Jesús. Entonces, en este cuadro o en este capítulo vemos la relevancia de entender de que Jesucristo forma parte implícita de la deidad. Jesucristo es Dios, Jesucristo no es un hombre, Jesucristo no es un profeta como Elías, como Moisés. Me perdonan mis amigos testigos de Jehová, pero ustedes son los peores herejes que existen en este mundo, los peores de los peores, porque chocan con la doctrina más importante, llamar a Jesucristo un hombre más. Jesucristo no es un hombre más, Jesucristo es Dios. Un hombre más nunca pudiese ni pudo haber salvado a la humanidad. Solo Cristo Dios, puede salvar al hombre. Finalmente el autor bíblico concluye diciendo, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? Otra cita del Antiguo Testamento donde el autor bíblico dice, ¿a quién de los ángeles el Señor le dijo, siéntate a mi diestra? Solo hizo eso con Cristo, porque Cristo es Dios. ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Bueno, con esa pregunta retórica termina este maravilloso texto, destacando que Jesucristo es creador, destacando que Jesucristo es salvador, destacando que Jesucristo se sentó a la diestra del trono del Padre, y le añado yo, como lo dice Hechos, y aún intercede también por nosotros. Jesucristo hecho carne, pero sin perder la deidad, su esencia, Dios mismo, aún en la carne, antes de la encarnación Dios, durante la encarnación Dios, al final de la encarnación Jesucristo tomó esa naturaleza para siempre, naturaleza de hombre, pero siguió siendo por los siglos de los siglos Dios. Alabado sea el nombre de ese Dios, de Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu santa palabra y gracias por hacernos entender que tú no fuiste un ángel más, no fuiste un profeta más, si tomaste la naturaleza del hombre para siempre y te tornaste en hombre para salvar al ser humano, pero sin perder tu esencia de Dios. Y aún con la naturaleza de hombre que aún conserva, te convertiste y te convertirás en el Salvador de la humanidad por siempre y para siempre. Nos ponemos en tus manos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, te envío un grande abrazo. Y ya sabes, si esta palabra te hizo bien, comparte para que más personas conozcan de ese Jesús maravilloso.